¿Qué tal, hermanos? Vamos a meditar juntos en Filipenses capítulo 3, del 1 al 12, ¿sí? Seguramente lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a leer la porción. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro aquello por lo cual fui también nacido por Jesús. Recordemos, esta carta es una carta muy cariñosa del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, y parece que tuvieran muchas aprobaciones, pero siempre hay alguna, en su lenguaje, hay alguna cosa que está diciéndoles, corrijan esto, corrijan esto, corrijan esto. Está Pablo, está Timoteo, están escribiendo la carta y la escriben a una iglesia que sostiene estaba acostumbrada a sostener económicamente al apóstol Pablo. Termina el capítulo 2 hablando de Epafrodito. Termina el capítulo 2 hablando de Epafrodito y lo honra Epafrodito, lo está honrando en lo que está haciendo. Y luego de hablar de Epafrodito y de animarlos a que lo reciban, porque estuvo enfermo y tuvo todo el problema, es como que hace un paréntesis y paró ahí. Y luego recuerda que tiene que escribir algo más, tiene que decirles algo más. Y entonces usa la expresión por lo demás, hermanos, por lo demás. O sea, lo que queda, hermanos. Y agrega y dice la primera lección, gozaos en el Señor. Gozarse en el Señor significa vivir una vida de alegría. A veces vemos con mucha tristeza hermanos que andan con la cara larga, como quejándose. Tienen problemas, todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. El Señor no tenía dónde reclinar su cabeza, todos tenemos problemas. Pero el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra alegría. Mi paso dejo, mi paso doy, quiero que tengan mi gozo en ustedes. El Señor es nuestra paz, el Señor es nuestro hermano,
El Señor es nuestro Salvador. El Señor nos ha prometido volver a buscar. Gozaos en el Señor y en el poder. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice. Y es posible que alguna de estas cosas ya se las haya comentado, pero vuelve a repetírselas. Y viene el versículo 2, que es muy interesante. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando dice guardaos de los perros, no tiene que ver con el perrito que usted tiene en casa, o sí, cuídese si el perrito del vecino es un Rottweiler o alguna de estas bestias que se comen cualquier cosa. No. Está hablando de los judíos. ¿Por qué? Está hablando de los judaizantes. ¿Por qué? Porque los judíos llamaban perros a los gentiles. Y entonces lo que hace Pablo es devolverles el nombre. Y dice, guárdense de los perros, guárdense de los que son judaizantes, de los que quieren llevarlos otra vez a las prácticas de la ley. Guárdense. Hoy llamaríamos guárdense de los legalistas, de los que ponen las costumbres como doctrina. Pero también hay en este tiempo un movimiento judaizante que quizás alguno de ustedes lo empieza a ver por internet y que habla de la importancia de los ritos judíos y habla de volver a eso. Y en algunos casos están borrando de su Biblia las enseñanzas, particularmente del apóstol Pablo, y están buscando que la iglesia, los creyentes, vuelvan a la ley, al sábado, a los ritos, porque la ley es el complemento para la salvación. Guarden. Así que estemos atentos. Siempre tenemos que tener las antenas paradas para que no haya nadie que dentro de la iglesia esté dando como doctrina costumbres. Hay costumbres que son buenas, pero si hay que cambiarlas, se cambian. La palabra de Dios, las doctrinas fundamentales, la deidad de Cristo, la salvación por gracia, la salvación por la fe, la autoridad de la palabra de Dios y todas las demás doctrinas que entendemos como fundamentales, eso es intocable. Las costumbres pueden cambiar, van a cambiar. Antes los hombres usaban túnica, ahora usamos pantalón. Luego dice, guardaos de los malos obreros. ¿Quién es un mal obrero? Y yo los remito a 2 Timoteo. Un buen obrero es el que guarda bien la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Está claro? El obrero debe ser un hombre estudioso de la palabra. Cualquier hermano o hermana en algún ministerio de la congregación tiene que darle prioridad al estudio de la palabra de Dios. Y también en el 2 capítulo de Timoteo dice, el obrero no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No es el que busca pelea, sino el que busca la paz. Y si ve un hermano que está equivocado, lo corrige amorosamente, como dice Mateo 18, estando a solas, con mansedumbre. ¿Sí? Ese es un buen obrero. Por un lado, un hombre que conoce la palabra y enseña la palabra.
y por el otro lado un hombre, una mujer, que no son contenciosos, que no le están buscando siempre problemas, que no se ofenden por cualquier cosa. Manso, aprendan de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y guardado de los mutiladores del cuerpo, está refiriéndose a los que piden sacrificios humanos, personales, ¿sí? A los que piden sacrificios, que vamos a ayunar, o vamos a dejar de hacer esto o de hacer aquello. Si lo piden para ayudar a algo, tenemos que ver que lo piden normalmente los mutiladores del cuerpo como complemento a la obra de salvación perfecta, suficiente, que hizo el Señor Jesús. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos los que nos hemos comprometido con Cristo al recibirlo como Salvador. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, el perro, el judío, tenía confianza en la carne porque eran las obras y el cumplimiento de los ritos lo que le daba la seguridad de la salvación. Los malos obreros son las personas que se quieren destacar, que están llenas de orgullo, que cuando opinan, están opinando de acuerdo a su pensamiento y no de acuerdo a lo que dice la palabra. Y los mutiladores del cuerpo son esos, que están buscando que hagamos ayunos o cualquier otra cosa como para flagelarnos, ¿sí? Antes se pegaban. Lutero, antes de conocer la epístola a los romanos y estudiarla y ver la gracia de Dios y la importancia de la fe y de la obra de Cristo, ¿qué hacía? Se flagelaban, se daban latigazos. No. Nosotros servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús. Hasta mañana.